Doctora Zoraida Ramírez, para quien pide un aplauso, quien es la presidenta de la Fundación José Gregorio Hernández. Es también presidenta del CONADIS y del Instituto de Niños y Niñas Adolescentes, el IDENA. Además es sociólogo de profesión, egresada de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Zoraida va a iniciar este bloque porque tiene compromisos. Entonces ella tiene que estar en una hora específica en esos compromisos. Nos va a dar su conferencia. Vamos a hacer las preguntas que queramos hacerlas y la aprovechamos, pues, en base al conocimiento sobre el tema que ella va a tratar. Entonces, sin mucho preámbulo, con ustedes la doctora Zoraida Ramírez. Muchísimas gracias, Rafael. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Algunas caras conocidas y bueno, aquí está el equipo de la Misión José Gregorio del CONACDI y justamente vamos a hablar de las personas con discapacidad. Súper contenta y felicitar a todos los organizadores de este tercer congreso, especialmente a nuestro querido vice, el doctor Rafael Ríos, el tercer Congreso Nacional de Seguridad Social 2025, Aristóbulo Isturi, la seguridad social universal, el desafío histórico de la nueva época. Y en mi caso, como responsable del CONACDI y de la misión José Gregorio Hernández, vamos a hablar de la perspectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero quiero comenzar con una anécdota de que cuando estábamos redactando nuestra ley orgánica, justamente una de las reflexiones que siempre hicimos con el doctor Rafael Río tenía que ver con el tema de la seguridad social de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, vamos aquí en la introducción. Parte de lo que quizás muchos esperan es de que hablemos a lo mejor del tema normativo, de lo que son los derechos humanos de las personas con discapacidad y además de cómo esto se acompasa con las políticas públicas. Pero también debemos de recordar que los derechos humanos son parte de la lucha de los movimientos sociales, de los sectores sociales, especialmente de las personas con discapacidad. Y creo que una de las cosas que hoy está muy evidente es precisamente que el movimiento de las personas con discapacidad o de alguna discapacidad han luchado precisamente por ese reconocimiento, por ese derecho, y por eso vamos a encontrarnos con un amplio marco normativo. Pero además es importante también destacar que gracias a la Revolución Bolivariana, gracias al comandante Chávez y hoy a nuestro presidente Nicolás Maduro, podemos hablar de un antes y un después de las personas con alguna discapacidad. Entonces, creo que son los elementos claves en los cuales nosotros vamos a estar aquí disertando, pero más allá del marco normativo, le vamos a colocar un tercer ingrediente que tiene que ver entre esas tensiones que existen entre lo normativo y el ser humano. ¿Cuáles son esas tensiones? Precisamente el ser humano, ¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas que no solamente tienen una existencia, sino que también tienen sueños, que tienen deseos, que tienen futuro y que en ese sentido queremos pues enmarcar aquí nuestra exposición. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia no es solamente hablar sobre los avances en materias legislativos y de las políticas actuales, sino también de las políticas sociales públicas, sino como también se proponen criterios que aseguran una inclusión basada no solamente en la redistribución de bienes, sino en el reconocimiento radical del ser y de la dignidad del otro en esa visión desde una perspectiva ontológica que busca no solamente la inclusión como un eslogan normativo, sino que también es una apuesta filosófica en cuanto al sujeto pleno, presente y
por venir. Buenos días, ¿cómo están? Acaban de llegar también los compañeros del IDEGNA y de otras instituciones. Vamos a hacer un break. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Aquí está la cámara. Ay, no, para que visibilizar. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, están llegando otros compañeros. Vamos a hacer. Bueno, para continuar entonces con la exposición, mientras llegan los otros compañeros, estábamos hablando de las personas con discapacidad y hacía mucho hincapié que no solamente vamos a hablar de los avances legislativos, del avance que tenemos en las políticas públicas, sino también algunas reflexiones que tienen que ver con el hecho ontológico, es decir, con la perspectiva del ser, cómo nosotros nos centramos en esa persona, porque seguramente, por ejemplo, una política pública, hace poco yo estaba hablando con una profesora de un instituto universitario, y bueno, a lo mejor desde el punto de vista normativo y de la política pública, garantizamos el derecho a la educación. Eso está perfecto, ¿verdad? Y el muchacho fue o la persona fue a la universidad a estudiar, no sé, matemática, comunicación social, derecho. Y ahí posiblemente nosotros entonces podemos decir, sí, sí se le está garantizando su inclusión, sí se está cumpliendo con la ley, pero le daremos el trato adecuado a la persona con discapacidad. El profesor estará preparado para atender a la persona con discapacidad. ¿O será que CONACDI tiene que estar en todos los espacios para atender a la persona con discapacidad? Entonces eso es parte de lo que yo estaba haciendo en la reflexión o en la introducción, perdón, cuando nosotros hablamos de las tensiones que ocurren entre el hecho normativo y entre la persona. Te garantizo la educación, te garantizo el trabajo, pero hasta qué punto reconocemos al otro que es diferente, ¿sí? Porque bueno, puede ser que en este caso porque tiene una discapacidad, pero también puede ser que sea de la comunidad LGTBIQ más, o también puede ser una persona afrodescendiente, ¿sí? O en este caso, a lo mejor una persona adulta mayor. Y entonces, como nosotros en la sociedad todavía no hacemos, bueno, no es que no lo hagamos, ¿sí? Sino que a veces como que nos cuesta entender a ese otro. Con la aprobación de la ley orgánica, muchas empresas decían, ah, pero ¿y cómo yo voy a poner a trabajar una persona con discapacidad visual? ¿Sí? Bueno, entonces, o bueno, le doy el trabajo, pero que se quede en su casa, porque yo tengo que cumplir con el 5%. Entonces, bueno, eso es parte de esta exposición. Continuamos aquí, y ahora que todos están sentaditos, ¿verdad? Aquí hablamos que la discapacidad, tal cual como lo dice la Convención de las Personas con Discapacidad, es un concepto que evoluciona y que se ha venido transformando a nivel global. Pues nos podemos sentir muy orgullosos, sobre todo a partir de los años 80, 2000, donde hay todo un movimiento, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, sobre la mirada, sobre la visión de las personas con discapacidad. Y en este caso, creo que una de las transformaciones más importantes fue la aprobación de nuestra Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2024, donde además esto nos invita a una reflexión no solamente jurídica, sino también ontológica, es decir, nos estamos centrando en el ser, sobre cómo el Estado reconoce, nombra y configura la existencia de las personas con discapacidad en el espacio público y en sus políticas públicas. Aquí tenemos dos preguntas clave. Ay, perdón, lo iba a mover el apuntador. Ay, me comió. Aquí, ¿no? Bueno, no sé, quería aquí mostrar las preguntas, ya va que me. Ok. ¿Cuáles han sido? Veo el apuntador aquí, no sé. Olvídenlo. ¿Cuáles han sido los avances en la legislación venezolana? Muchísimos, ¿ok? Ya lo vamos a encontrar. Y dada la concepción del ser humano y del otro,
que se construyen en qué se construyen las políticas venezolanas en materia de discapacidad. Aquí desde el CONACDIS estamos proponiendo un concepto después de todos estos años de experiencia. Yo quiero destacar que en el caso de mi persona, ya yo voy a cumplir 11 años trabajando en la Fundación Misión José Gregorio Hernández, como lo decía nuestro moderador, trabajando todo en materia de discapacidad y actualmente también entonces estamos acompañando todo el proceso que tiene que ver en materia de niños, niñas y adolescentes desde el Instituto Consejo de Derechos Humanos de Niños y Niñas y Adolescentes. Entonces, ¿cuál es el concepto que estamos proponiendo desde el CONACDI? Uno, que debemos de superar los modelos biomédicos, funcionalistas y normativos enfocados en el reconocimiento del ser, en su diversidad y complejidad. Creo que una de las cosas maravillosas y hermosas que además tiene la ley orgánica es cuando hablamos del enfoque diferenciado y allí hacemos siempre la reflexión que la discapacidad efectivamente es una, pero que se manifiesta de distintas formas, sea visual, sea auditiva, sea neuromusculoesquelética o aquellas discapacidades que no se reconocen, como las que tienen que ver con la intelectual psicosocial o la intelectual cognitiva. Entonces, superando estos modelos biomédicos, funcionalistas y normativos enfocados en el reconocimiento del ser humano, en su diversidad y complejidad, es decir, un ser portador de saberes, deseos y formas legítimas de existencia, rompiendo con el paradigma tradicional occidental que ha definido la discapacidad como déficit o anormalidad en una lectura crítica para descolonizar el pensamiento sobre la visión de la discapacidad hacia una justicia cognitiva y social. Entonces, bueno, en materia de derechos humanos se trata de esto, de tener una visión descolonizadora de lo que es el concepto de personas con discapacidad y que podamos entender siempre que es un ser igual que cualquiera de nosotros, ¿verdad? En ese reconocimiento del otro, en ese de colocarnos en el papel del otro, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas siempre reconociendo sus capacidades, sus potencialidades y que indistintamente del aspecto normativo o de una política pública social que la celebramos, de verdad que nos da mucho orgullo todos los avances, pero luego cuando la persona con discapacidad va a trabajar, va a estudiar, está en la calle, estamos en un evento como esto, porque nos ha pasado, ¿sí? Donde a veces nos encontramos los sectores sociales y en los primeros en atropellar es a las personas con discapacidad, porque a veces andamos como muy acelerados, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, estamos en un congreso y todos queremos ir donde está el refrigerio, un ejemplo. Y resulta que ahí está la persona con discapacidad que a lo mejor su nivel de movilidad es obviamente reducido, ¿ok? Y entonces como que se nos olvida dar, ya va, vamos a hacer el trato diferenciado. Él también está aquí, ¿sí? Todos somos importantes. Creo que a la larga se resume en esa palabra, que todos somos importantes. Luego, aquí colocamos un concepto desde cómo consideramos los derechos humanos. Se basan, por supuesto, en un orden normativo e institucional que regulan la conducta y la convivencia social basado en el respeto de los individuos, de cada persona. En este caso, cada persona es un ser moral, racional, que merece que lo traten con dignidad, sin distinción de raza, credo, costumbre, lugar de residencia, color, lengua, cualquier otra condición y sin discriminación alguna. Ellos deben estar interrelacionados con interdependientes, indivisibles, con cada individuo que goza todos los derechos inherentes a la persona a lo largo de su vida. Luego tenemos el concepto de personas con discapacidad, que muy bien se definen, además lo define la OMS, aunque lo hace desde un punto de vista médico, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su preámbulo adopta un enfoque social y de derechos humanos, reconociendo que la discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencia, barreras actitudinales y del entorno.
¿Cuál es la reflexión que estamos haciendo? Que debemos de superar este modelo normativo, este modelo médico, el modelo funcional, por un modelo del reconocimiento. Sí, ya la cámara. Bueno, es que me gusta. Ah, no me ven aquí. Aquí es la cosa. Sí, vale. Ah, es que es como incómodo voltearse y leer desde allá. Bueno, vamos aquí. Entonces, ¿cuáles son los avances que les prometí en la introducción? La legislación venezolana, primero, existe una ley, o existió, perdón, una ley que se llamó Ley para la Integración de las Personas Incapacitadas, imagínense, en el año 1993, y que en ese momento crea además a CONAPI, ¿ok? Que era el Consejo Nacional de las Personas Incapacitadas, y que gracias a la revolución y sobre todo al comandante Chávez y a la Constitución del año 1999, cuando en ese maravilloso artículo 81 se reconocen los derechos de las personas con discapacidad, pero además de eso también recientemente acabamos de pasar la Semana Internacional de las Personas Sordas, el derecho a la lengua de señas venezolana. Luego, en el año 2007, se aprueba una ley especial para las personas con discapacidad. En Venezuela, aunque en el año 2006, en diciembre, se aprobó la convención, Venezuela ratifica la convención en el año 2013, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, en el 2023, se aprobó la Ley Especial de Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad, donde allí se ratifica otra vez el 5% de la inclusión laboral. Luego está la Ley de Atención Integral para las Personas con Discapacidad del Trastorno del Espectro Autista, la Ley TEA. Y finalmente, el año pasado, la maravillosa Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué digo que es una ley maravillosa? Bueno, uno, porque esta ley, además de tener rango constitucional, está completamente adecuada a lo que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, pero además es un logro del movimiento de las personas con discapacidad. Allí están reflejados sus derechos, pero también están reflejados sus deberes y todo el marco normativo para hacer cumplir esta ley. Luego tenemos algunos avances en comparación de Venezuela con otros países. ¿Cuáles son esos avances bien importantes? Bueno, un marco legal amplio, lo acabamos de nombrar, instituciones especializadas como lo es el CONACDI y la Fundación Misión José Gregorio Hernández, pero además de eso, actualmente el Ministerio de Salud, bueno, actualmente no desde hace mucho tiempo, está la Dirección de Salud, la Dirección General de Salud de las Personas con Discapacidad, y cada una de las instituciones, como el Ministerio del Trabajo, como la Defensoría del Pueblo, como las gobernaciones, como las alcaldías, han venido creando desde las oficinas de desarrollo social o de atención al ciudadano una atención directa a las personas con discapacidad, así como a los adultos mayores. Además de eso, tenemos la constitucionalización de los derechos de las personas con discapacidad, y luego tenemos mecanismos estrictos de fiscalización, sobre todo a partir de esta última ley. Bueno, las políticas públicas son un campo de abordaje interdisciplinario en los cuales nos permiten, como todos lo sabemos, planear las políticas que se van a ejecutar dentro de las instituciones. Creo que una de las cosas muy hermosas que ha venido ocurriendo desde el año 2013 y especialmente con nuestra ley del plan de las 7 transformaciones, es que participan directamente los sectores sociales, en este caso las personas con discapacidad, y allí podemos observar cómo está muy marcado dentro de la T4 el sector de las personas con discapacidad y los focos de atención. ¿Cuáles son esos focos de atención? Los que tienen que ver con continuar con la masificación de la lengua de señas venezolana, con la participación de las personas con discapacidad,
con el trabajo comunitario y sobre todas las cosas con el tema de la accesibilidad, que se complementa además muy bien con todo lo que tiene que ver con lo que son las ciudades humanas y que ya muchos alcaldes han puesto en práctica esto de las ciudades humanas. Bueno, en cuanto a las políticas públicas, uno de los puntos claves son la accesibilidad, es una lucha, es un reto. Yo les invito a todos los que están aquí presentes que revisemos nuestros espacios, qué tan accesible. Y cuando hablamos de accesibilidad no se trata solamente de una rampa, ¿sí? Se trata también de todo la parte tecnológica que podamos tener, el acceso a la educación, impulsar el conocimiento y aprendizaje y aceptación de la lengua de señas, los cuidados para la vida, que son súper indispensables, y creo que eso ha sido una de las materias bien importantes en este congreso. Y garantizar, estamos destacando como la más importante, el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Bueno, como reflexión final, creo que lo más importante es que reconozcamos a la persona con discapacidad como ser humano, con potencialidades, ¿sí? Con eh, mm, en esa descolonización del pensamiento que se hace tan importante en estos momentos y sobre todo en las situaciones que está viviendo Venezuela, al llamado a la paz. Ay, muchísimas gracias. Puedes hablar más tiempo si quieres. Ah, ok. Bueno, no, porque estaba viendo aquí el tiempo y ya se estaba terminando la exposición. Igual vamos a permitir la interacción, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí quiero leer como que algunas reflexiones. La verdadera inclusión no consiste en incorporar a la persona con discapacidad en estructuras rígidas, sino transformar esas estructuras que reconozcan su ser, su forma en el mundo, su diferencia como riqueza, pero sobre todo su existencia y su valor. La inclusión comienza en el lenguaje y bueno, es parte de las prácticas que nosotros siempre hacemos cuando damos los talleres de trato adecuado. La forma en que nombramos al otro no es neutra. Cada palabra que usamos en la ley, en la escuela, en los medios, puede excluir o dignificar. Lamentablemente, todavía hoy en día muchas personas dicen los discapacitados, ¿sí? O ahí va el mocho o X, ¿no? Que son formas peyorativas de nombrar a las personas con discapacidad. O cuando a veces no hacemos las reflexiones, en el caso de que estamos en la autopista y nos comemos el semáforo, o en el caso de los motorizados, que no cuidamos como que esos detalles. La discapacidad finalmente no limita el ser, la mirada social sí. Cuando dejamos de ver la discapacidad como carencia y comenzamos a verla como una forma legítima de habitar en tiempo, el cuerpo, el lenguaje y el mundo. Entonces nace la posibilidad de una política auténticamente humana y nace la posibilidad de un mundo mejor, humano y sin barreras sociales ni mentales. Cuando nosotros estamos hablando de derechos humanos de las personas con discapacidad, muchos se centran en la no discriminación, en superar las barreras, pero en este caso, la mirada que le estamos dando a esta exposición para finalizar es la mirada del ser humano. Vamos a centrarnos en ese ser. Vamos a reconocer a esa otra persona con alguna discapacidad, que el cual tiene los mismos derechos que nosotros a ser feliz, a tener proyectos, a tener futuro y que en nuestros espacios de trabajo o de convivencia social sean pues siempre tratados como nos debemos de tratar incluso a nosotros mismos, porque a veces eso no solamente aplica a las personas con discapacidad. A veces en nuestros espacios somos como muy rígidos o muy negativos. Incluso a veces cuando nos vamos a referir al otro lo hacemos de manera negativa. Aquí estamos hablando de una posición humanista y cuando decimos humanista, entonces, ¿cómo le damos esa mirada más humana a las personas con discapacidad, pero también al resto de las personas? Bueno, aquí están nuestras redes sociales de CONACDI, la misión José Gregorio Hernández y mi cuenta personal en Instagram, Zoraida con S, Piso Ramírez Oficial. Bueno, muchísimas gracias.
Excelente, muy bueno. Bueno, vamos a pasar al proceso de las preguntas. Entonces, las preguntas van a ser por escrito y le voy a pedir a mis amigos, a mis compañeros del sector adulto, adulto mayor que está aquí, que nos apoyen aquí. María Eugenia, los que quieran hacer preguntas. Por aquí está José Antonio. Sí. Bueno, mientras llegan las preguntas, Soraya, vamos a echarte un cuento aquí. Primero quisiera decirles a todos que contamos con una invitada de lujo, que es nuestra hermana en Aristóbulo, en Chávez, en Fidel y en Nicolás, la doctora licenciada profesora Dianora Disturi, a quien pido un aplauso para ella aquí. Dianora, de muchas batallas juntos, ciertamente, ¿no? Yo, claro, me tocó estar con Aristóbulo antes de la Revolución Bolivariana. Nos tocó conseguirnos en la calle, en el combate, en la lucha, en muchas luchas, donde los jóvenes de aquella época, que seguimos siendo jóvenes todavía, por supuesto, teníamos la calle para acción concreta de pedir la construcción de una nueva sociedad. Y la respuesta de esos gobiernos o de esos gobiernos de la Cuarta República era la violencia, la tortura, la desaparición, las masacres. Y muchas veces nos encontramos en la calle con Aristóbulo, en las batallas por el medio pasaje estudiantil, en las batallas del Caracazo, cuando le salvamos la vida a muchos compatriotas, muchos camaradas, hoy profesionales que acompañan a la revolución bolivariana y al comandante Chávez por esa violencia, ¿no? Y hace 5 días celebramos, o no celebramos, conmemoramos 43 años la masacre de Cantaura, que fue un genocidio, por decirlo de alguna manera, del gobierno de turno copellano contra 43 jóvenes soñadores, como todos los jóvenes que estamos aquí, por la revolución y por el socialismo. Y bueno, nos encontramos también en el Caracazo, cuando nos tocó batallar contra la represión. Yo le digo a mis alumnos, ustedes querían ver muertos en la calle, hubieran vivido el Caracazo. Más de 5.000 se pierden las cuentas. Nos tocó batallar también por el tema de un sitio que se llamaba La Peste, donde fueron enterrados la mayoría de los caraqueños que fueron asesinados el 27 y 28 de febrero de 1992. De ahí venimos. Y luego, bueno, la extraordinaria victoria que logramos con Aristóbulo en la alcaldía de Caracas. Es una extraordinaria victoria porque éramos una isla frente a un mar, pues, a un mar. Y ahí construyendo Caracas, trabajando de día y de noche. Y ahora, bueno, nos encontramos aquí, en este proceso importante, como es el tercer Congreso de la Seguridad Social, Aristóbulo Isturi. Creo que José Antonio tiene una pregunta, varias. Ah, perfecto. ¿Nos podemos sentar o puedes contestar aquí? Sí. Bueno, de ahí venimos, compatriota, de ahí venimos. De esas batallas, de esas luchas, de esos compromisos que nos corresponde batallar y que nos corresponde construir, porque de lo que se trata de este Congreso es de construir. Porque cuando nosotros llegamos, cuando después de la victoria del comandante Chávez en 1998 y se dio la Asamblea Nacional Constituyente y se logra, digamos, la victoria dolorosa, porque fue el 15 de diciembre cuando la tragedia de nuestro estado Vargas, otro, la estado Vargas, y nos toca en referendo aprobar nuestra constitución bolivariana.
de esa constitución bolivariana y un capítulo 5 que va desde prácticamente el artículo 75 hasta el 97 que habla de la seguridad social. Específicamente, bueno, hay uno específico que habla de la seguridad social de todos nosotros. Y cuando el presidente Chávez comenzó a intentar construir esa constitución, se consiguió con un andamiaje jurídico terriblemente contrario a los intereses de esa nueva constitución. Y tuvimos que empezar a construir todo un andamiaje jurídico, 47 leyes habilitantes que nos costaron el golpe de Estado del 2002, porque el imperio no duerme, el imperio no duerme, ¿ves? Y como no le gustaba a nuestro gobierno, bueno, ellos dieron un golpe de Estado. Y luego de las leyes habilitantes 47, donde está la ley de tierra, donde está la ley de hidrocarburos, la ley de pesca, que bastante conflicto nos trajeron con los sectores más reaccionarios del país, tuvimos que empezar a construir, pasarle por encima la institucionalidad. Pasarle por encima la institucionalidad burguesa, del Estado burgués. Sí, tenemos para varias ponentes. Al Estado burgués. Y tuvimos que crear las misiones. El presidente Chávez se vio en la necesidad de crear las misiones. La misión Barrio Adentro, Médicos Adentro, con el comandante Fidel Castro. Y después vino la misión Robinson. Y después viene la Robinson 2, la Barrio Adentro 2, la misión Sucre. Salud y educación, que es lo fundamental de una revolución. Salud y educación. Salud y educación. Hoy nos invita este Congreso en el marco de toda esta situación que tenemos de amenazas, de esta guerra que tenemos desde hace 26 años, pero que no es de tiro ni nada, sino de intentos realmente cambios de régimen. En este camino que estamos en este instante, nosotros tenemos que construir la nueva realidad sobre la base del plan de la patria, del plan de las 7T. Y ese es el objetivo de este Congreso, que aquí produzcamos las ideas, las primeras ideas de debate, porque en revolución no se pierde el debate, porque la política es dinámica, no es estática. Y todos los días hay cambios, cambios, cambios. Y bueno, ¿cómo lograr la mayor suma de felicidad si no vamos adecuando incluso la actual institucionalidad? Decía el vicepresidente Menéndez en su exposición inicial que nosotros tenemos que construir la nueva sociedad, la sociedad del futuro, la sociedad socialista. Pero esa sociedad socialista tiene que producir, porque como bien dice el profesor Río, la seguridad es dinero, seguridad social es dinero. Y a nosotros nos están atacando nuestra principal generadora de divisas, que es el petróleo, PDVSA. Pero nosotros tenemos que diversificar nuestro comercio. El presidente Nicolás Maduro nos pide que diversificamos, que construyamos una economía productiva. Y en el marco de la economía productiva está el plan de las 7T. Y en ese plan de las 7T, transversalmente, está la seguridad social. No tendremos los que llaman salarios, ¿verdad? Unos mejores salarios si no producimos. Porque en este momento, básicamente, para nosotros vender un barril de petróleo tenemos que ir a alta mar. Porque no podemos meter $1 a nombre de Venezuela porque se lo cogen. No nos extrañemos si de repente los tanqueros que están saliendo, ¿verdad? Ellos los atrapen con su piratería. Porque el mundo y la situación del mundo actual está en esa circunstancia donde el imperio ya no respeta ninguna estructura internacional. Lo que está pasando en Gaza, que prácticamente los pueblos del mundo vamos a paralizar y vamos avanzando para paralizar ese genocidio, puede suceder en cualquier parte del mundo. Y nosotros somos objetivos de guerra, porque este país tiene la mayor reserva petrolera, pero además tiene de los 19 metales más importantes del mundo, 17 están en este país: coltan, litio, diamante, oro, aluminio. Por eso es tan importante nosotros desarrollar todo este proceso de construcción y de productividad en el marco de esta construcción de las nuevas comunas.
y en el marco del plan de la patria, no solo la economía, la ciudad más vivible. Eso es seguridad social. El tener acceso al agua, a la luz, a la electricidad, la construcción de nuevas viviendas. Ayer el presidente hablaba de las casas de abuelos, pero nosotros los abuelos, aquí están los abuelos, párense ahí los abuelos presentes, los coordinadores abuelos, eran los abuelos, hemos avanzado ya hacia vivir, hacia urbanismo porque la integralidad incluye también a aquellos abuelos que lo han perdido todo, o casi todo, tienen al socialismo, tienen al pueblo. Y eso es seguridad social también, ¿verdad? Entonces, el presidente ayer hablaba de las casas de abuelos, pero nosotros ya hemos hablado de los urbanismos de abuelos, donde todo lo que plantean en la casa de abuelos estén en los urbanismos, donde no haya la práctica de darle una vivienda a una pareja de abuelos sobre la base de la concepción capitalista, sino entregarle la vivienda para que vivan en este plano hasta que pasen al otro plano. Nosotros en el camino que hemos venido construyendo con el sector adulto, adulto mayor, decimos que estamos adelantados al plan de la patria y a las 7T, porque el presidente habla de una economía productiva. Bueno, nosotros hicimos hace como 5 o 6 años, recogimos con Aristóbulo precisamente lo que se llamó la chamba mayor, ¿ves? Y recogimos más de 700.000 abuelos que querían trabajar, pero no querían estar en un ministerio ni nada. El 80% de esos abuelos pedía recursos, que le dieran recursos para sembrar, que le dieran recursos para generar su propia producción. Que esa producción también es seguridad social, porque en la medida que un abuelo esté sembrando o está produciendo su sueño de generar riqueza, está alcanzando la mayor suma de felicidad posible, ciertamente, de su espacio en ese sentido. Y bueno, nos encontramos con una institucionalidad, con unos bancos que nos decían que ellos cuidan el dinero, o sea, la visión capitalista, pues. Y cuando llegamos y le decíamos, mira, no, los abuelos tienen una terrefactora, la quieren arreglar, quieren producir café y necesitan 20.000 bolívares, no, no te puedo prestar porque este señor tiene 70 años y voy a perder mi dinero, ¿no? Ahí no entraba lo que fue la filosofía del Banco de la Mujer, que teníamos que construir y que tenemos que construir. ¿No? Cómo adecuar la institucionalidad de esta, cómo transformar la institucionalidad del sistema burgués, como lo llamábamos los marxistas, en la Cuarta República, a un sistema social de igualdades de derechos. ¿Ven? No es fácil, porque todavía en la Quinta República y en este proceso de transición, como dice Gramsci, todavía no termina de nacer el socialismo pleno y no termina de morir la vieja estructura capitalista. Y muchos funcionarios nuestros, bueno, repiten los errores del capitalismo. ¿Ves? Repiten. Y entonces ahí tenemos que tomar las palabras también de Ricardo Menéndez. Cada funcionario público es un militante revolucionario que tiene que construir con las comunas, con las salas de autogobierno, su propia construcción. Y eso es una batalla, porque a veces también priva el problema de tipo de interés de tipo político. Y muchas veces no tomamos acciones en torno a eso porque simple y llanamente no queremos meternos con el alcalde, con la alcaldesa, con el gobernador. No hay que decir las cosas para que se construya. Las salas de autogobierno deben regir la vida. Aquella consigna zapatista que el gobierno debe gobernar obedeciendo al pueblo es una oportunidad de construcción en este momento. Por supuesto, eso es una construcción permanente, pero estamos avanzando y este Congreso va a dar las pautas para eso. Y no hablo más porque me estoy encadenando. Yo creo que llegó la otra ponente, ¿sí? Verifiquen eso. No, muchísimas gracias. Excelente las reflexiones y creo que una de las cosas
muy hermosa que debemos de reconocer, es el avance que tenemos con a nuestros abuelos y nuestras abuelas, pero es porque siempre han dado un paso al frente, ¿sí? En todo momento, en toda la llamada de la revolución. Yo recuerdo claramente los hechos del 28 de julio y los primeros en llegar al Palacio de Miraflores fueran los adultos y adultas mayores. Así que bueno, un fuerte aplauso para ellos. Pero también, bueno, no sé si ya me dé chance de contestar todas las preguntas, ¿sí? Hay algunas que están... Ah, ok. Vale, pues está bien. Porque creo, profe, que ya llegó, sí, ya llegó la otra ponente y yo tengo otro compromiso. Básicamente las preguntas están orientadas, voy a leer algunas, ¿sí? Tratando de dar respuestas a otras, porque están orientadas al tema de las barreras, a lo que es la accesibilidad, entre otros. Más allá del cumplimiento de la cuota legal de contratación, ¿cuál considera que es una responsabilidad estratégica del empleador para asegurar una verdadera inclusión y permanencia de los trabajadores con discapacidad? ¿Qué mecanismo? ¿Sí? Bueno, yo no creo que el empleador ejerza los mecanismos. Los mecanismos los ejercemos nosotros en el Estado a través de la ley y de las políticas públicas. Pero ya les comento, deberían ser obligatorios para garantizar no solo el acceso al puesto, sino también el desarrollo profesional equitativo dentro de la empresa. Fíjense, dentro de hace más o menos 2 años para acá, estamos postulando lo que es el certificado AVI y ya próximamente lo vamos a invitar para que conozcan el nuevo sistema CONACDIS, donde habla de lo que debe ser el registro único nacional de todos los empresarios, movimientos que tienen que ver con personas con discapacidad y todo lo involucrado, las comunas, los comités, etcétera. Eso está en el artículo 56 de la ley y allí todos deben de registrarse. El reglamento, además de esta ley orgánica, está en revisión, está en discusión con el despacho de la presidencia y junto con el lanzamiento del reglamento, junto con este sistema que tiene que ver con muchos procesos normativos y legales y en los cuales van a ser de manera coercitiva para dar cumplimiento con la ley. Esperemos que de aquí al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues estemos lanzando tanto el reglamento como el sistema CONACDI. Entonces, ¿qué tenemos desde CONACDI para el cumplimiento y para la obligación en esta materia? El certificado AVI. ¿Qué significa las siglas AVI? Accesibilidad, buen trato e inclusión laboral. Allí a través de nuestros fiscalizadores se revisa que no solamente tengan mecanismos de accesibilidad, que no es solamente la rampa, sino, bueno, dependiendo del tipo de discapacidad, si hay que orientarlos, se les orientan para los cursos de lengua de señas, de braille, de trato adecuado, entre otras cosas. Eso es uno de los mecanismos que tenemos. Luego aquí se han evaluado la posibilidad de llevar la cátedra de lengua de señas de educación regular. Sí, fue una petición que se hizo el año pasado ante los planteamientos del Plan de la Patria y las discusiones que se hizo en el Congreso del movimiento histórico y las 5 generaciones, no recuerdo el nombre exacto, sí, pero se le hizo incluso directamente a nuestro ministro Héctor Rodríguez y eso está en proceso de implementación. Y lo ideal es así. Bueno, aquí tenemos nuestra intérprete de lengua de señas que nos la saludé, a Yaguacirú. Luego, ¿de qué manera en la práctica abrimos un compás para que estas personas con limitaciones iniciemos unas nuevas estrategias? Bueno, nosotros, si vemos el concepto que estamos planteando aquí, no le llamamos personas con limitaciones, ¿ok? La discapacidad es una condición. Ayer alguien me llamaba y me decía, no, pero es que tengo problemas con la atención. Bueno, la atención, la diabetes, en el caso de la enfermedad, ojo, porque la discapacidad no es una enfermedad, eso hay que aclararlo, pero si estamos hablando de estos temas de salud, allí hay una condición de salud. La discapacidad es una condición en la cual la persona nació con alguna discapacidad
o en el transcurso de su vida adquirió la discapacidad y en la cual tiene que efectivamente luchar con muchas barreras, no solamente las barreras arquitectónicas. Quizás la mayor barrera con la cual tiene que luchar es la barrera social y también la barrera mental. Incluso a veces la propia persona se coloca limitaciones, pero gracias a nuestra revolución y al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, eso ha venido cambiando. Aquí yo he visto algunas preguntas que tienen que ver con el tema mm, de la seguridad social, ¿no? Es una lucha constante y como lo acaba de decir nuestro ingeniero Rafael, efectivamente desde la Constitución se viene pues luchando por el tema de la seguridad social, pero también a veces tenemos que entender que Venezuela ha sido un país asediado por distintas circunstancias que a lo mejor no es el momento de discutirlo, como han sido las medidas coercitivas unilaterales, el tema de los recursos económicos. Sin embargo, el Estado no ha dejado de priorizar y atender a las personas con discapacidad. Cuando despiden del trabajo a una persona con discapacidad, ¿de qué manera la institución que usted preside, cómo puede ayudarle o apoyarlo? Bueno, existen mecanismos legales. El primer mecanismo es que tiene que ir ante la Inspectoría del Trabajo. Ese es lo primero que tiene que hacer la persona. Si fue despedida, tiene que ir a la Inspectoría del Trabajo. Si en este caso siente que la Inspectoría del Trabajo aún no está dando respuesta, entonces va y coloca la denuncia ante el CONACDI. Dentro de las cosas que nosotros vamos a proyectar después del 3 de diciembre, tiene que ver con los defensores y las defensoras de las personas con discapacidad. Pero bueno, tenemos que esperar a tener listo el reglamento y otras cosas que estamos preparando para eso. ¿En qué se enmarca la ley TEA y qué se está haciendo para su aplicación y cumplimiento? Bueno, creo que la ley TEA es una de las leyes que mayor ha calado dentro de la sociedad y la población, ¿sí? Y hemos visto cómo a partir de la aprobación de la ley TEA se ha abierto todo un compás en nuestra sociedad para el tema de la inclusión de nuestros niños y niños neurodivergentes y cómo ha crecido el movimiento. Hasta no hace mucho, por ejemplo, GDC no tenía una fundación y hoy tiene la Fundación Neurodivergente. Vemos constantemente, a veces uno quisiera tener tiempo, pero por lo menos en la UCB y en otros espacios casi que todos los sábados se están discutiendo. Y todo esto pasa porque son procesos sociales y los procesos sociales siempre implican procesos de sensibilización, procesos de concientización, porque podemos tener leyes, podemos tener políticas, pero si nosotros no estamos concientizados y nosotros no estamos sensibilizados, y por eso mi exposición iba más hacia una perspectiva ontológica, no la vamos a cumplir. No la vamos a cumplir. O sea, el ejemplo que yo le daba de que a veces yo he estado en congreso y hay personas con discapacidad y viene la hora del café, del almuerzo, y los mismos que estamos en el congreso hablando de revolución y de inclusión somos los primeros en faltarle el respeto. Entonces, pasa por un proceso de concientización, pasa por ese proceso. Ah, bueno, en lo cual es que se han venido haciendo. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, especialmente con la Dirección de Educación. Ahí estamos además haciendo varias cosas, entre diplomados, talleres, etcétera, pero que van justamente a trabajar este tema de la sensibilización, de la concientización. Estamos trabajando con Sencamer para que pronto salga todo lo que son los protocolos de atención. Creo que una de las cosas que me da mucho orgullo en materia de discapacidad es uno de los primeros sectores que está construyendo sus propios protocolos de atención y de trato adecuado. ¿En qué materia? Wow, yo no creo que las pueda atender todas, pero sí. Ok, bueno, no. En nuestras leyes vigentes, la palabra incapacidad y discapacidad pueden ser utilizadas legalmente y jurídicamente. Son dos cosas totalmente distintas.
¿sí? Estamos hablando de la incapacidad laboral, ¿sí? Tiene nombre y apellido, que no tiene que ver con la discapacidad. Por eso tendríamos que entonces hacer un debate, ¿qué significa discapacidad? ¿Qué significa enfermedad? ¿Y qué significa incapacidad? Son tres cosas totalmente distintas. Vuelvo y repito, la discapacidad es una condición del ser humano, ¿sí? Y que en algunos niveles, aunque uno a veces no quiere hacerse referencia a la parte biomédica, tiene unos niveles en los cuales a veces las personas tienen algunos compromisos en cuanto a su limitación. Sin embargo, más allá de eso, nosotros tenemos que ir siempre trabajando para que esas limitaciones nunca existan. Y por ahí está una pregunta muy bonita que además lo reflexiona, si debemos usar o no el término de discapacidad. Bueno, a excepción de las personas, no entiendo la letra. No, discúlpeme, no entiendo. Sí, aquí está esta pregunta. ¿Hay algún artículo de la ley donde se le dé alguna responsabilidad a la familia, donde existan una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad? Sí. La ley, si la estudiamos bien y hacemos a lo mejor me invitan para una exposición de la ley la van a encontrar. Primero, habla sobre las disposiciones generales, habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, habla sobre las políticas públicas, luego habla sobre la institución y habla sobre las sanciones. Y cuando nosotros hablamos de derechos en esta ley, cuando hablamos de las políticas públicas y cuando hablamos de las sanciones, siempre hablamos de la familia. ¿Dónde está la familia? Primero en la corresponsabilidad. ¿Dónde está la familia? En los derechos, ¿sí? De atender y tratar adecuadamente a las personas con discapacidad. ¿Dónde está en la familia? En los deberes también de la familia. Pero luego en la parte de las sanciones, también hay sanciones para la familia. En este caso, no son sanciones monetarias, sino que son sanciones de formación, de talleres de concientización donde ocurran estas cosas. Ahora, si ocurren otras situaciones que van más allá del maltrato, pues obviamente se tendría que acudir al Ministerio Público o dependiendo de la edad de la persona, pero siempre hay sanciones a la familia. Yo creo que nosotros, y como lo decía al principio, debemos trabajar siempre desde el aspecto positivo. ¿Qué significa el aspecto positivo? Hay historias muy bonitas a nivel de nuestros ancestros, ¿ok? Y dentro de nuestros ancestros, digo de los pueblos indígenas, no solamente aquí en Venezuela, sino también en África, cuando nace una persona con discapacidad, es la persona en la cual más se ama, es la persona a la cual más se respeta. Yo creo que nosotros debemos volvernos a esas prácticas ancestrales, ¿sí? Y de hecho aquí hay experiencia muy hermosa cuando a alguien le nace un niño con síndrome de Down o con alguna condición, su mamá siempre lo van a ver como el angelito que le mandó Dios. Y es justamente esa práctica positiva la que nos va a permitir no solamente amarlos, quererlos, sino también ponernos en sintonía, en comprensión, ¿sí? Nosotros tenemos que ir trabajando por la cultura de la discapacidad y la cultura de la discapacidad no solamente por el respeto, es también sobre el valor y sobre el amor que se merecen las personas con alguna discapacidad. Bueno, aquí siguen hablando de la inclusión laboral, sobre la tolerancia en la parte deportiva. Y bueno, sobre las barreras son bastante preguntas, ¿sí? Yo me voy a despedir porque además yo tengo otro compromiso ahorita a las 11 de la mañana. En este instante, bueno, desde anoche llegaron mis directores estadales del IDEGNA y justamente entre las cosas que estamos promoviendo del IDEGNA es un plan que se llama Más Amor. Juntos podemos, juntos somos familia. En el caso de las personas con discapacidad, yo también vuelvo a repetir la misma frase. Más amor, juntos podemos, juntos somos familia, porque somos una sociedad desde nuestros ancestros amorosa, somos una sociedad desde que lo que se requiere es más empatía,
más amor, más comprensión del tema. Quiero, bueno, entonces están orientadas al tema de las barreras, a lo que es la accesibilidad, entre otros. Más allá del cumplimiento de la cuota legal de contratación, ¿cuál considera que es una responsabilidad estratégica del empleador para asegurar una verdadera inclusión y permanencia de los trabajadores con discapacidad? ¿Qué mecanismo? ¿Sí? Bueno, yo no creo que el empleador ejerza los mecanismos los ejercemos nosotros en el Estado a través de la ley y de las políticas públicas, pero ya les comento, deberían ser obligatorios para garantizar no solo el acceso al puesto, sino también el desarrollo profesional equitativo dentro de la empresa. Fíjense, dentro de hace más o menos 2 años para acá, estamos postulando lo que es el certificado AVI y ya próximamente lo vamos a invitar para que conozcan el nuevo sistema CONACDIS, donde habla de lo que debe ser el registro único nacional de todos los empresarios, movimientos que tienen que ver con personas con discapacidad y todo lo involucrado, las comunas, los comités, etcétera. Eso está en el artículo 56 de la ley y allí todos deben de registrarse. El reglamento además de esta ley orgánica está en revisión, está en discusión con el despacho de la presidencia y junto con el lanzamiento del reglamento, junto con este sistema que tiene que ver con muchos procesos normativos y legales y en los cuales van a ser de manera coercitiva para dar cumplimiento con la ley. Esperemos que de aquí al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues estemos lanzando tanto el reglamento como el sistema CONACDI. Entonces, ¿qué tenemos desde CONACDI para el cumplimiento y para la obligación en esta materia? El certificado AVI. ¿Qué significa las siglas AVI? Accesibilidad, buen trato e inclusión laboral. Allí a través de nuestros fiscalizadores se revisa que no solamente tengan mecanismos de accesibilidad, que no es solamente la rampa, sino, bueno, dependiendo del tipo de discapacidad, si hay que orientarlos, se les orientan para los cursos de lengua de señas, de braille, de trato adecuado, entre otras cosas. Eso es uno de los mecanismos que tenemos. Luego aquí se han evaluado la posibilidad de llevar la cátedra de lengua de señas de educación regular. Sí, fue una petición que se hizo el año pasado ante los planteamientos del Plan de la Patria y las discusiones que se hizo en el Congreso del movimiento histórico y las 5 generaciones, no recuerdo el nombre exacto, sí, pero se le hizo incluso directamente a nuestro ministro Héctor Rodríguez y eso está en proceso de implementación. Y lo ideal es así. Bueno, aquí tenemos nuestra intérprete de lengua de señas, que nos la saludé, a Yaguacirú. Luego, ¿de qué manera en la práctica abrimos un compás para que estas personas con limitaciones iniciemos unas nuevas estrategias? Bueno, nosotros, si vemos el concepto que estamos planteando aquí, no le llamamos personas con limitaciones, ¿ok? La discapacidad es una condición. Ayer alguien me llamaba y me decía, no, pero es que tengo problemas con la atención. Bueno, la atención, la diabetes, en el caso de la enfermedad, ojo, porque la discapacidad no es una enfermedad, eso hay que aclararlo, pero si estamos hablando de estos temas de salud, allí hay una condición de salud. La discapacidad es una condición en la cual la persona nació con alguna discapacidad o en el transcurso de su vida adquirió la discapacidad y en la cual tiene que efectivamente luchar con muchas barreras, no solamente las barreras arquitectónicas, quizás la mayor barrera con la cual tiene que luchar es la barrera social y también la barrera mental. Incluso a veces la propia persona se coloca limitaciones, pero gracias a nuestra revolución y al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, eso ha venido cambiando. Aquí yo he visto algunas preguntas que tienen que ver con el tema de la seguridad social, ¿no? Es una lucha constante y como lo acaba de decir nuestro ingeniero Rafael,
Efectivamente, desde la Constitución se viene pues luchando por el tema de la seguridad social, pero también a veces tenemos que entender que Venezuela ha sido un país asediado por distintas circunstancias que a lo mejor no es el momento de discutirlo, como han sido las medidas coercitivas unilaterales, el tema de los recursos económicos. Sin embargo, el Estado no ha dejado de priorizar y atender a las personas con discapacidad. Cuando despiden del trabajo a una persona con discapacidad, ¿de qué manera la institución que usted preside, cómo puede ayudarle o apoyarlo? Bueno, existen mecanismos legales. El primer mecanismo es que tiene que ir ante la Inspectoría del Trabajo. Ese es lo primero que tiene que hacer la persona. Si fue despedida, tiene que ir a la Inspectoría del Trabajo. Si en este caso siente que la Inspectoría del Trabajo aún no está dando respuesta, entonces va y coloca la denuncia ante el CONACDI. Dentro de las cosas que nosotros vamos a proyectar después del 3 de diciembre, tiene que ver con los defensores y las defensoras de las personas con discapacidad. Pero bueno, tenemos que esperar a tener listo el reglamento y otras cosas que estamos preparando para eso. ¿En qué se enmarca la ley TEA y qué se está haciendo para su aplicación y cumplimiento? Bueno, creo que la ley TEA es una de las leyes que mayor ha calado dentro de la sociedad y la población, ¿sí? Y hemos visto cómo a partir de la aprobación de la ley TEA se ha abierto todo un compás en nuestra sociedad para el tema de la inclusión de nuestros niños y niños neurodivergentes y cómo ha crecido el movimiento. Hasta no hace mucho, por ejemplo, GDC no tenía una fundación y hoy tiene la Fundación Neurodivergente. Vemos constantemente, a veces uno quisiera tener tiempo, pero por lo menos en la UCB y en otros espacios casi que todos los sábados se están discutiendo. Y todo esto pasa porque son procesos sociales y los procesos sociales siempre implican procesos de sensibilización, procesos de concientización, porque podemos tener leyes, podemos tener política, pero si nosotros no estamos concientizados y nosotros no estamos sensibilizados, y por eso mi exposición iba más hacia una perspectiva ontológica, no la vamos a cumplir. No la vamos a cumplir. O sea, el ejemplo que yo le daba de que a veces yo he estado en congreso y hay personas con discapacidad y viene la hora del café, del almuerzo, y los mismos que estamos en el congreso hablando de revolución y de inclusión somos los primeros en faltarle el respeto. Entonces, pasa por un proceso de concientización, pasa por ese proceso. Bueno, en lo cual es que se han venido haciendo, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, especialmente con la Dirección de Educación. Ahí estamos además haciendo varias cosas, entre diplomados, talleres, etcétera, pero que van justamente a trabajar este tema de la sensibilización, de la concientización. Estamos trabajando con Sencamer para que pronto salga todo lo que son los protocolos de atención. Creo que una de las cosas que me da mucho orgullo en materia de discapacidad es uno de los primeros sectores que está construyendo sus propios protocolos de atención y de trato adecuado. ¿En qué materia? Wow, yo no creo que las pueda atender todas, pero sí. Ok, bueno, no. En nuestras leyes vigentes la palabra incapacidad y discapacidad pueden ser utilizadas legalmente y jurídicamente. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Estamos hablando de la incapacidad laboral, ¿sí? Tiene nombre y apellido, que no tiene que ver con la discapacidad. Por eso tendríamos que entonces hacer un debate, ¿qué significa discapacidad? ¿Qué significa enfermedad y qué significa incapacidad? Son tres cosas totalmente distintas. Vuelvo y repito, la discapacidad es una condición del ser humano, ¿sí? Y que en algunos niveles, aunque uno a veces no quiere hacerse referencia a la parte biomédica, tiene unos niveles en los cuales a veces las personas tienen algunos compromisos en cuanto a su limitación. Sin embargo, más allá de eso, nosotros tenemos que ir siempre trabajando para que esas limitaciones nunca
existan. Y por ahí está una pregunta muy bonita que además lo reflexiona, si debemos usar o no el término de discapacidad. Bueno, a excepción de las personas, no entiendo la letra. No, discúlpeme, no entiendo. Sí, aquí está esta pregunta. ¿Hay algún artículo de la ley donde se le dé alguna responsabilidad a la familia, donde existan una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad? Sí. La ley, si la estudiamos bien y hacemos, a lo mejor me invitan para una exposición de la ley la van a encontrar. Primero, habla sobre las disposiciones generales, habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, habla sobre las políticas públicas, luego habla sobre la institución y habla sobre las sanciones. Y cuando nosotros hablamos de derechos en esta ley, cuando hablamos de las políticas públicas y cuando hablamos de las sanciones, siempre hablamos de la familia. ¿Dónde está la familia? Primero en la corresponsabilidad. ¿Dónde está la familia? En los derechos, ¿sí? De atender y tratar adecuadamente a las personas con discapacidad. ¿Dónde está en la familia? En los deberes también de la familia. Pero luego en la parte de las sanciones, también hay sanciones para la familia. En este caso, no son sanciones monetarias, sino que son sanciones de formación, de talleres de concientización donde ocurran estas cosas. Ahora, si ocurren otras situaciones que van más allá del maltrato, pues obviamente se tendría que acudir al Ministerio Público o dependiendo de la edad de la persona, pero siempre hay sanciones a la familia. Yo creo que nosotros, y como lo decía al principio, debemos trabajar siempre desde el aspecto positivo. ¿Qué significa el aspecto positivo? Hay historias muy bonitas a nivel de nuestros ancestros, ¿ok? Y dentro de nuestros ancestros, digo de los pueblos indígenas, no solamente aquí en Venezuela, sino también en África, cuando nace una persona con discapacidad, es la persona en la cual más se ama, es la persona a la cual más se respeta. Yo creo que nosotros debemos volvernos a esas prácticas ancestrales, ¿sí? Y de hecho aquí hay experiencias muy hermosas cuando a alguien le nace un niño con síndrome de Down o con alguna condición, su mamá siempre lo van a ver como el angelito que le mandó Dios. Y es justamente esa práctica positiva la que nos va a permitir no solamente amarlos, quererlos, sino también ponernos en sintonía, en comprensión, ¿sí? Nosotros tenemos que ir trabajando por la cultura de la discapacidad, y la cultura de la discapacidad no solamente por el respeto, es también sobre el valor y sobre el amor que se merecen las personas con alguna discapacidad. Bueno, aquí siguen hablando de la inclusión laboral, sobre la tolerancia en la parte deportiva. Y bueno, sobre las barreras, son bastante preguntas, ¿sí? Yo me voy a despedir porque además yo tengo otro compromiso ahorita a las 11 de la mañana. En este instante, bueno, desde anoche llegaron mis directores estadales del IDEGNA y justamente entre las cosas que estamos promoviendo del IDEGNA es un plan que se llama Más Amor, Juntos Podemos, Juntos Somos Familia. En el caso de las personas con discapacidad, yo también vuelvo a repetir la misma frase. Más amor, juntos podemos, juntos somos familia, porque somos una sociedad desde nuestros ancestros amorosa, somos una sociedad desde nuestros orígenes súper solidario. Y yo creo que lo que se requiere es más empatía, más amor, más comprensión del tema. Quiero, bueno, antes de despedirme, aquí están mis compañeras y compañeros del Laboratorio de Órtesis y Prótesis que vienen realizando un excelente trabajo y que han sido ejemplo, tanto la parte privada como pública. Han mirado el trabajo que se está haciendo allí desde el RISQUE, todos los servicios de la misión José Gregorio del CONACYT son totalmente gratuitos, y para las personas que requieran certificarse, nosotros tenemos nuestra sede que está en la avenida Casanova, allí en la avenida Casanova, por donde está bajando el Arabito. Eso es una calle ciega, las personas con alguna discapacidad se pueden allí ir a certificar. Alguien que me preguntaba, también hacemos certificación en la avenida Universidad,
anteriormente para algunos le llamaba BPS, anteriormente era el Ministerio de las Comunas, ahora está allí el Viceministerio de la Suprema Felicidad y allí funciona tanto Misión José Gregorio, funciona CONACDI, funciona el IDEGNA que se acaba de mudar nuevamente para el piso 4 y también está la Misión Negripólita. Entonces, bueno, yo recuerdo que además tanto lo que es IDEGNA, José Gregorio, CONACDI, Negripólita y hasta no hace mucho el INAS, todos éramos del despacho de la presidencia, en este caso desde el Viceministerio de la Suprema Felicidad. Los invitamos a nuestros talleres, en ese espacio en Sabana Grande certificamos y tenemos allí la atención también de la parte legal, si hay alguna queja, algún reclamo, allí están nuestros abogados. Luego de eso estamos en la Avenida Universidad y allí hacemos audiometrías totalmente gratuitas, se hace por cita, tenemos una sala de rehabilitación que es especialmente, y digo especialmente porque nosotros atendemos pacientes amputados y entonces ellos necesitan antes y durante y después hacerse la rehabilitación. Allí está atención al ciudadano, tanto de la misión del CONACDI y del IDEGNA. Entonces, desde allí también pueden hacer sus quejas, sus reclamos o solicitudes. ¿Ok? Bueno, está también Distrito Capital de Miranda, IDEGNA y CONACDI, bueno, están todos allí concentrados, ¿sí? Y de Negripólita. Entonces, esa es una sede súper emblemática, queda además al frente o diagonal donde está la casa de Simón Bolívar, la Plaza del Venezolano, o un local que no le vamos a hacer la publicidad, pero ustedes lo conocen, que venden café y es súper accesible. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Le damos la bienvenida a la ponente y, bueno, síganos en nuestras redes por si tienen dudas, pero no se olviden nunca de que la mirada en la cual nos estamos enfocando ahorita es siempre en el ser humano, con sin discapacidad, porque todos merecemos vivir bien, como lo decía el comandante Chávez, nuestro presidente, y que está muy bien expresado en la ley de las 7T, eso del vivir viviendo, de las ciudades humanas, de elevar la calidad de vida, que todavía hay muchas cosas por hacer, sí, pero pasa sobre todo por la comprensión a veces del ser humano y de cómo entonces manejamos los recursos para el beneficio de todas y de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Se tiene que retirar. Zoraida, perdón. Excelente exposición. Nuevamente un aplauso para nuestra ponente. Extraordinaria. Bueno, ahora viene nuestra siguiente ponente. Ella es una joven en representación del Ministerio de Poder Popular de la Mujer. Yamelis Camila Rojas Rengel, estudiante de Derecho del 5º año de la Universidad Central de Venezuela, directora general de participación del Viceministerio de Igualdad de Género y No Discriminación. Ministerio de la Mujer, coordinadora nacional de juventudes del Ministerio de la Mujer, comisionada de mujeres jóvenes de la JPSU, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más de una década de experiencia en liderazgo social, político y comunitario, con una sólida trayectoria en organizaciones estudiantiles, juveniles y en la administración pública. Su experiencia incluye roles como Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Juventud del Partido Socialista de Venezuela, Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Está especializada en áreas como participación política y empoderamiento de la mujer, formación en derechos de género y justicia feminista, coordinación y liderazgo de equipos juveniles, gestión de proyectos y emprendimiento del Instituto Municipal de la Juventud. En su rol como directora general de participación en el Viceministerio de Igualdad de Género, lidera la promoción de la participación protagónica de la mujer. Su trabajo se basa en una amplia experiencia previa como coordinadora nacional de juventudes del mismo ministerio y como secretaria nacional de mujeres de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios.
consolidando su compromiso con la construcción de políticas públicas con perspectivas de género y la formación de nuevas lideresas a nivel nacional. Tiene un diplomado en justicia de género en la Universidad Experimental Simón Rodríguez, curso de derechos sexuales y reproductivos en la Escuela Feminista del Sur Argelia Laya, diversos cursos en gestión, redacción legal, legitimización de capitales y diseño de la política pública con perspectiva de género. Con ustedes, Yamila. Muchas gracias, buenos días. Les vengo a citar un mensaje de quien hoy nos convoca. En primer lugar, decía el maestro Aristóbulo Turi, la mujer venezolana ha sido siempre guerrera. Es la que ha llevado la carga más pesada de la historia. Es la que mantiene la familia y la comunidad. Nuestro sistema educativo debe visibilizarla y honrar su lucha. En nombre de la patria y la memoria de nuestro maestro Aristóbulo Turi, quien en vida fue orgullosamente maestro, orgullosamente afro, orgullosamente venezolano, orgullosamente chavista y orgullosamente militante de la Revolución Bolivariana, además de dejarnos un legado de lucha por la protección y la defensa de los más vulnerables, de nuestro pueblo. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los desafíos más trascendentes de nuestro tiempo, la protección y la seguridad social con perspectiva de género. Esta presentación se llama Protección y Formación de la Venezuela Mujer. Partimos de una premisa fundamental. Hoy hay justicia social, pero esta se logra solo si hay equidad e igualdad de género. Ni puede hablarse de la revolución verdadera mientras la mujer siga siendo un objeto de exclusión o de violencia o un silenciamiento histórico. En este sentido, la gran misión Venezuela Mujer y el sistema de protección, promoción y garantía de los derechos de la mujer, sumado al Sistema Nacional de Formación e Investigación Argelia Laya, construye una política avanzada, donde confluyen valores axiológicos, fundamentos ontológicos y epistemológicos liberadores que buscan dar respuestas concretas al pueblo mujer. Donde la raíz de sus necesidades son los fundamentos de que toda política tiene la obligación y el compromiso de destacar sobre los valores. En el caso de estos tres pilares, la gran misión y los dos sistemas de protección de la mujer, tanto formación como el de la protección de sus derechos, hablamos de unos valores profundamente feministas y socialistas, unos valores que se sustentan a la vez en principio con las 7 grandes transformaciones. Para el desarrollo de nuestro pueblo y los ejes estratégicos del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer se ha dividido en 6 ejes, iniciando por tomar la rectoría de esas acciones que les corresponde en esta época de transformación. A su vez, luego hablamos sobre la protección del cuerpo y la mujer, la protección de sus derechos a tener una vida libre de violencia. En el tercer lugar vemos a la mujer como sujeto económico, productivo y emprendedora, que ha sido vanguardia de todos los procesos. En el 2015, cuando Venezuela enfrentaba los mayores embates, fuimos nosotras las mujeres las que nos pusimos enfrente de esta situación. Y dejaron graves heridas, dejaron graves deudas sociales que hoy, desde esta gran visión de la gran misión Venezuela Mujer y estos sistemas creados en torno a las 7 transformaciones, hemos venido dando respuestas.
Respuestas desde lo social, respuestas desde lo humano, respuestas desde lo transversal, respuestas desde lo cognitivo. Entonces, hablamos de la dignidad humana como valor supremo, donde la mujer no solo es receptora pasiva de beneficios, sino sujeto activo de derechos y deberes. De la justicia social como horizonte, en la cual garantiza la igualdad real y no solo formal, sino especialmente para quienes han sido postergadas en la historia. De la solidaridad y corresponsabilidad como principios comunitarios, donde el cuidado de las personas vulnerables no es solo un acto de caridad, sino un deber del Estado y de la sociedad. De la liberación y la autonomía como condición de empoderamiento, ese espacio de formación y acompañamiento de la mujer para que decida sobre su vida, sobre su cuerpo y su destino. Estos valores no son retórica, estos son conocimientos de una política humanista que orienta planes, programas, vértices y acciones territoriales. En la ontología de la mujer y la transformación social, desde una perspectiva, es decir, del ser y su existencia, reconocemos que la mujer venezolana ha sido históricamente un eje de la vida social, la que resiste y la que sostiene, la que cuida, la que protege y la que administra y multiplica como la comunidad en la revolución bolivariana asume como un objeto de tutela, sino como una protagonista de la historia y un plan de la nación. La ontología de nuestra política se centra en comprender a la mujer como sujeto histórico, político, y no solo se constituye una lucha cotidiana, en la crianza, en la producción, en el emprendimiento, en la autonomía económica, en la educación, en la resistencia contra el bloqueo, en la defensa de la soberanía, en los términos del super para sí, consiste auténticamente en una lideresa y un ser transformador. En los aspectos epistemológicos de una política liberadora, desarrollamos la gran misión Venezuela Mujer y el sistema de protección junto al sistema de formación e investigación, una epistemología descolonial, feminista y popular. Esta se centra en la ruptura del saber patriarcal y eurocéntrico. Históricamente invisibilizó a la mujer y redujo su aporte al ámbito privado. En segundo punto, reconocemos los saberes de las lideresas comunitarias como fuentes legítimas del conocimiento a la par de la academia, la investigación como hecho transformador de acción social. La formación no es meramente teórica, sino que invita a aprender proyectos investigativos de praxis en su contexto social, bajo líneas de investigación relacionadas con la emancipación y la socioproductividad, interculturalidad, sexo, género, diversidad, cuidado, autocuidado, sistemas de cuidado, violencia basada en género, perspectivas de la interseccionalidad e indicadores de género, entre otros. En suma, este fundamento epistemológico convierte a la gran misión Venezuela Mujer y a los sistemas de protección en un instrumento de soberanía cognitiva, donde pensar, aprender y producir conocimiento como actos de liberación no son una dependencia. La pertinencia histórica y política. Aquí radica el carácter de nuestra política, que avanza nuestra mirada como sujetas históricas y no se limita a resolver problemas coyunturales, sino que proyecta un nuevo paradigma de la sociedad en lugar de un Estado asistencialista. Promovemos un Estado responsable y articulado con el poder popular, donde la mujer no solo es protegida, sino también se protege, se educa y se transforma. La gran misión Venezuela Mujer y sus vértices. Aquí los tenemos. Podemos ver
El vértice número 1, protección de la salud y la vida de la mujer en toda época. Esta es una política de fuego concentrado que viene a generar protección y seguridad en el ámbito social a la mujer no solo por ser mujer, sino por todas sus condiciones y todas sus características, porque no solamente somos mujeres por un género, por un sexo, por una identidad, somos mujeres que en la vida somos las primeras cuidadoras, somos las primeras protectoras. ¿Y quién cuida al que cuida? Esa es una pregunta que nos hemos hecho en muchas situaciones y por esto esta es una respuesta a la protección y la seguridad de quienes cuidan el mundo. Las mujeres sostenemos la mitad de la tierra, pero sostenemos a quienes sostienen la otra mitad, bien sea con la otra mano, pero pasa. Y como pasa, la política de la gran misión en el primer vértice, que es la protección de la vida de la mujer en todas sus épocas, es desde la gestación hasta la adultez mayor. Y es una política que no está aislada de los demás, porque es una política que en la gran misión dirige el Ministerio de Salud junto codo a codo al Ministerio de la Mujer. Pero luego tenemos la educación para el empoderamiento de la mujer. Bien sabemos que si la educación para niños a veces es difícil, la educación para quienes ya estamos adultos, para quienes ya pasamos un proceso, se nos hace un poco más tedioso, se nos hace un poco más difícil porque seguimos siendo nosotras las que nos ponemos de último, porque si hay que ir a la escuela, primero van los niños y después la mamá cuando yo tenga tiempo. O tal vez yo estudio hasta aquí y luego prefiero que los muchachos terminen sus estudios y en algún momento yo. Pero la mujer, en su rol de vulnerabilidad histórica, viene a tener este vértice que lo tenemos con el Ministerio de Educación. Y este vértice pasa por la prosecución del estudio de la mujer en todas sus etapas. Para quienes quieren oficio, desde el INSE. Para quienes quieren profesionalizarse con las universidades y para quienes aún no hemos culminado en algún momento de la vida, por dejar en primero algunos de nuestros anhelos de la vida, algunos tiempos de educación, bien sea primaria, bien sea bachillerato, y profesionalizarnos en la universidad. Luego tenemos la mujer sujeto económico independiente. Si bien hemos entendido, el CREDImujer fue uno de los programas con más auge y aún sigue teniendo auge. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde la mujer necesita una atención liberadora, donde la mujer no solamente es el sostén de hogar, donde la mujer no solamente cumple la jornada de cuidadora, sino la mujer pasa por una formación y necesita la liberación y la independencia económica, porque es uno de los principales actores o factores que hacen que la mujer sea víctima de violencia, la dependencia económica. Y por eso es necesario romper con esa barrera que por años hemos tenido. Es aquí donde radica la mayor parte de estos temas que la mujer debe atender, que el Estado debe proteger, porque la mujer no solo es mujer por solamente nacer, la mujer es mujer por toda la carga social e histórica que llevamos. Y luego está el punto más álgido, que es el cuarto, la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género. Si bien sabemos, es un fenómeno social y bastante hemos hecho. A veces muchos preguntan por qué hay una ley de la mujer y no hay una ley del hombre, o por qué la protección a la mujer, porque hay mujeres que violentan a los hombres y tampoco denuncian. Bueno, porque el machismo y el patriarcado también afecta al hombre, porque la mayoría del sistema judicial y el ordenamiento jurídico se hizo pensado por hombres, se hizo por quienes escribieron la historia, se hizo por quienes han sido la cara visible de la historia. Y es por eso que entra la mujer como un sector vulnerable en la sociedad. Y no solo en la mujer, porque imagínense ser mujer y ser negra, con todo lo que
En la palabra el racismo cabe, ya serían dos tipos de discriminación que confluyen y es lo que llamamos interseccionalidad. Y cuando hablamos de la transversalización del enfoque de género, hablamos de un enfoque de género en todas las áreas, en todos los espacios y en todos los ámbitos. Entonces, debido a eso, es que viene la erradicación de la violencia contra la mujer y la justicia de género, no solamente por ser mujer, porque también tenemos mujeres negras, con alguna discapacidad. También tenemos mujeres que tienen alguna orientación o alguna identidad sexual distinta. Y todas esas discriminaciones confluyen. Y si no es la mujer, y si es alguien de la familia, y si es el hijo, si es la hermana, es la mujer la que encara todo ese tipo de situaciones. Y es por eso que esta política viene a proteger y a generar seguridad a los más vulnerables. Luego tenemos la número 5, que es la paridad de género en la participación política y protagónica, haciéndole eco a lo que decimos, nuestra democracia es participativa y protagónica. Sí, somos el 52% de la población también. Y cuando vamos a cargos de elección, ¿quién me puede decir cuántas gobernadoras tenemos? Tenemos 5 gobernadoras. ¿Y cuántos estados tenemos? 25. Aprendamos que el Esequibo es nuestro, lo defendemos y tenemos nuestro sentido de pertenencia. Luego tenemos el sistema de comunicación, cultura de la mujer, porque hay situaciones, hay trascendentes históricos que hemos heredado que de alguna u otra forma transgreden la imagen de la mujer. Hay músicas, hay formas en las que se expresa la comunicación, en la que sexualizamos el emprendimiento, en la que sexualizamos el número de ventas. A veces no nos damos cuenta, pero en la publicidad se trata de vender una bicicleta y quien la está manejando es una mujer con las características estereotipadas que ya conocemos. Entonces, ¿qué estamos vendiendo? A veces hace falta esas acciones concretas para tejer en lo cotidiano las equidades de género. Y a veces tenemos que pensar cuando escribimos una política pública, ¿estamos dejando a un lado alguno de estos sectores? ¿Estamos usando la imagen de la mujer o estamos potenciando y empoderando a la mujer venezolana? Son preguntas que poco a poco iremos en el transcurso de esta ponencia dándole algunas respuestas. Y bueno, al final pueden bien hacerme cualquier tipo de pregunta y las responderemos. Luego tenemos el sistema, la mujer verde, ecologista y animalista. Si bien es cierto, a veces tenemos ya más de 12 años hablando del cambio climático y la conexión que el cambio climático tiene con la mujer, que el ambiente tiene con la mujer, a veces creemos que es cualquier cosa o que son ideas de las mujeres, pero el único portal de vida somos nosotras las mujeres. Y además de eso, la Pachamama, la tierra, pare todos los días. Yo creo que se parece bastante a una mujer. Y además padece todos los días. Eso es lo que es la gran misión Venezuela Mujer. Ahora les voy a hablar un poco del sistema de protección, que se crea un sistema de protección de garantías y derechos de la mujer. Es un modelo de una política integral que va anclada al territorio, a lo comunal, de la forma en que podemos no solo decir, bueno, ya después que le pegó, ¿ahora qué hago? No, vamos a prevenir, vamos a concientizar, vamos a conocer el reglamento jurídico, vamos a conocer cuáles son los derechos que tiene ella, que tengo yo, qué debo desaprender, qué concepto machista y patriarcal que ya existe en mí porque lo heredamos. Y no es solamente, el feminismo no es solamente para la mujer. El feminismo es para la mujer porque somos nosotras las principales que debemos transformarnos. Por eso se llama feminismo. Porque ¿quién
cría al hombre? ¿Quién le transmite los valores éticos y morales? Nosotras. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, entendemos que no es la lucha de la mujer por el hombre, ni del hombre por la mujer, es la lucha por el género humano. En esto se materializa en las instancias comunales. En cada consejo comunal existirá una representación que hable de las defensoras comunales, que encarne la Defensoría Comunal de la Mujer, anclada a la gran misión Venezuela Mujer, de alguna forma engranada en la sala de autogobierno desde los jueces de paz y desde los cuadrantes de paz. Y esto va a garantizar un apoyo integral y acceso a la justicia para las mujeres, erradicando la violencia y promoviendo sus derechos humanos en los territorios. Luego tenemos el Sistema Nacional de Formación e Investigación Argelia Laya. Este sistema, nombrado así en honor a una mujer que encarna la lucha de la igualdad y la justicia. Decíamos nosotros que Argelia fue todo lo que una mujer pudo ser. Argelia defendió a fusil la patria, guerrillera, sus ideales, la revolución. Argelia fue maestra y defendió a la mujer en todas sus épocas, desde la escuela, defendiendo que la mujer no solo por ser mujer debía dejar su historia de vida, su proyecto de vida a un lado. Esa fue Argelia. Argelia defendió a la mujer que estaba embarazada y antes las maestras no podían estar embarazadas sin estar casadas. Y Argelia enfrentó esa lucha y hoy tenemos grandes transformaciones en esos ámbitos y eso se lo debemos a Argelia. No solamente Argelia nos dejó una frase muy bonita que debemos recordar: nunca jamás me dejaré humillar ni por negra ni por pobre. Entonces, esa frase nos dice que ella sufrió 3 discriminaciones fuertes, no solamente ser mujer, sino ser negra y que además pobre. Pero pobre porque si nos dejó bastante legado, si tenía bastante conocimiento, era porque la lucha termina siendo siempre una lucha de clases. Entonces, el Sistema Nacional de Formación Argelia Laya es más que una plataforma educativa, es un sistema de emancipación cognitiva para la mujer, de carácter decolonial, lo que veníamos hablando, no solo desde la formación, sino a través de la investigación. Hay mucho que hacer. Recientemente hubo estudios donde decía que la mujer no se había estudiado y que lo que conocíamos lo conocemos por estudios del hombre. En estos tiempos hay una científica, que aunque no recuerdo su nombre, estuvo estudiando la anatomía de la mujer y se dio cuenta que esas 8 horas de sueño que necesitamos es si somos un hombre. Pero si somos mujeres que necesitamos almacenar energía diariamente para que nuestro cuerpo esté listo para dar vida, necesitamos 10 horas. Entonces a veces decimos, no, es que ella es una floja. No, pero es que lo que conocemos es a través de la historia escrita por hombres, diseñada y pensada para los hombres. Solo hace 200 años se reconoció a la mujer como género humano, como ser humano. Y cuando escribimos la fecha, estamos en el 2025. 200 años, ¿se hace grande o se hace chiquito? Pensemos bien eso. Ahora, voy a terminar mi exposición y les voy a dejar un mensaje, que es: la gran misión Venezuela Mujer, el sistema de promoción, protección y garantías de los desarrollos de la mujer, igual que el Sistema Nacional de Formación e Investigación Argelia Laya, representa una política avanzada, porque integran valores
porque integran transformaciones, y hoy con voz de nuestras mujeres, con la fuerza de nuestra comunidad, con la certeza de estar del lado correcto de la historia, afirmamos con seguridad social, con rostro de mujer, que es más que una política pública, es la base ontológica de la patria que queremos construir, la expresión axiológica de nuestros valores bolivarianos y la garantía epistemológica de los conocimientos liberadores. Proteger a las mujeres vulnerables no es un gesto, es un acto de justicia, soberanía y de vida. Es en definitiva la revolución hecha mujer. Muchas gracias. Bueno, un aplauso más duro para Yameli, tremenda exposición, excelente. Conocimos a Argelia, de la lucha, bueno, de la lucha, igual que a Aristóbulo, igual que a Dianora, igual que a Miriam, de la lucha por la conquista que tenemos hoy, una constitución participativa y protagónica, y por la construcción frente a las amenazas. Porque como dice el presidente Nicolás Maduro, la única fuerza que tenemos es la que tenemos nosotros aquí. Tenemos que generar y producir como estamos produciendo nuestros alimentos. ¿Quién iba a pensar que en esta estrategia de cambio de régimen el pueblo venezolano iba a responder produciendo el 95% de lo que estamos consumiendo? Eso es la fuerza de un pueblo. Y ahora vamos por más, para generar nuestra producción nacional y generar riqueza para avanzar hacia la seguridad social. Este evento está extraordinario, pero hay un acto central y todo tiene que terminar, ¿no? Pero fíjense, yo no quiero terminar porque Yameli vino preparada también para las preguntas, pero la organización me pide que nos tenemos que trasladar ahorita a la Salón Venezuela, porque viene el ministro Héctor Rodríguez, exactamente a las 11:30, y son las 11:20. Pero yo no quiero que salgamos en desbandada. Vamos a anotar nuestras preguntas, por favor, porque mañana tenemos las mesas de trabajo. Y es importante que todos los que estamos aquí participemos en esas mesas de trabajo, porque es de ahí donde van a surgir las políticas. Y las preguntas no las dejen, voy a pedirle a María Eugenia y a Vicente que nos ayuden, y a José Antonio, que está aquí, María Eugenia y José Antonio, escriban sus preguntas, se las entregan a ellos, nosotros las llevamos, porque esas preguntas nos van a permitir generar las preguntas generadoras, y dar la redundancia, del evento de mañana en las mesas. Mañana a las 9 de la mañana iniciamos el tema de las mesas y luego vamos a una plenaria para llevar ahí las conclusiones de estos 8 bloques de construcción de la nueva seguridad social del pueblo venezolano. Entonces, muchas gracias y un aplauso para todos ustedes y para nuestros ponentes. Esperamos las preguntas aquí paradito. Lástima que no pudimos hacer las preguntas, pero la presión es tremenda. Esto, chicos. Las preguntas y las trabajamos. Bien, amor, excelente. Qué bueno, excelente. No, está bien, no, pero al final estuvo excelente, no, muy bien, la gente estaba feliz. Donde concentramos esfuerzos para con pensamiento crítico, constructivo y con la mayor certeza posible identificar la situación actual de la seguridad social. El objetivo es avanzar mediante la formulación de propuestas sobre políticas, planes y programas dirigidos a garantizar, sostener, mejorar y optimizar los factores determinantes de un estado de bienestar socialista del pueblo.
tomando como base de referencia nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, con énfasis en la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones 2025-2031. Este tercer Congreso Nacional Seguridad Social 2025, Aristóbulo Istúriz, más que un evento, será un poderoso motor para la defensa de nuestro pueblo y la consolidación de la revolución bolivariana en la nueva época de transición al socialismo. Este Congreso demostrará al mundo cómo la revolución bolivariana, por encima de las criminales agresiones contra nuestro heroico pueblo, la seguridad social universal constituye su base fundamental a objeto de, mediante la armonía entre el Estado obedencial y el poder popular, seguir construyendo, sostener y elevar los niveles de la seguridad social, erradicar la pobreza y producir la mayor suma de felicidad posible en nuestra patria. Recording stopped.